Bien, vamos a tener un estudio que tiene que ver con los niños, pero que es una predicación para adultos. Dice la palabra de Dios que Dios vino en carne, ¿sí? Y cuando anduvo en carne, anduvo viendo multitud de gente, sanando mucha gente, bendiciendo gente. Pero en una de esas, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Quiere decir que hay ministros, hay gente en la iglesia. Estos eran discípulos del Señor y reprendieron a los que querían arrimarle a los niños para que oraran, para que pusiera sus manos sobre ellos. Pero Cristo les dijo: no, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, mucha gente en el mundo, cuando un niño habla, pues es un niño. ¿Y sabes qué dice el Señor? Son propiedad del reino de Dios. Y mucha gente no sabe lo que tiene en las manos. Cuando nosotros hemos visto niños, yo me pongo a temblar porque tú no sabes la responsabilidad que es tener un niño. Cuando Cristo mismo dijo: de los niños es el reino de Dios. Imagínate a alguien que esté maltratando a un niño. Alguien que no tome en cuenta el tesoro que tiene en sus manos. Tiene propiedad del reino que Cristo dejó para venirse a ser hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice que el que haga tropezar a algún niño, a un niño que recientemente haya creído en mí, hablando de niño como un niño en una edad cronológica y en un niño espiritual que apenas empieza a creer en Dios. El que haga tropezar a un niño que acaba de creer en mí, más le valía atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar, y le iba a ir mejor. Si uno capitaliza ese tipo de palabras y el Espíritu de Dios puede iluminar nuestro ser, hay que tener temor de Dios. Pero aquí, el que tú insultes a un niño, el que tú le agredas al niño, es lo que no debes hacer. Pero el testimonio de los adultos que están sincronizando al niño en la desobediencia, en niños que no tienen límites, que no les tienen amor. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que Dios al que toma por hijo lo azota. Pero no lo azota como los hombres piensan en los azotes.
Simplemente el mandamiento está y la transgresión del mandamiento trae consecuencias. La paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte y nosotros estamos cometiendo pecado y tenemos enfrente un niño que nos ve cometiendo pecado, ¿qué estamos haciendo con el niño? Cuando los niños no hacen lo que se les dice, tanto cuanto hacen lo que los adultos ellos ven que hacen. Los niños ven que tú haces alguna cosa y dicen, pues si lo hace mi papá, si lo hace mi mamá, si lo hace mi tía, pues no ha de estar mal, porque son inocentes. Si tú le estás dando un mal ejemplo a un niño, lo estás contaminando en su alma y lo estás orillando al pecado, lo cual la paga es su muerte. Lo estás llevando por delante. Y si la palabra de Dios dice que es mejor llegar al reino sin un ojo, imagínate cuando llegues al juicio y te diga, ¿qué hiciste con los niños? ¿Qué hiciste con este niño? No, pues yo no le hice nada malo, pero tampoco le hiciste un bien, le diste malos ejemplos. La gente que tiene el conocimiento espiritual conforme a la Escritura, el apóstol de repente dice, es que ustedes ya deberían de comer un alimento más sólido, sin embargo todavía tienen que ser alimentados de leche o de principios, de arrepentimiento de obras muertas, de la sangre de Cristo. Pero habla también y dice que el alimento sólido es para aquellos que tienen agudizados los 5 sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, de toda nuestra conciencia, cuando sabe que está haciendo algo mal y lo seguimos haciendo, estamos mal. Si ese ejemplo se lo pudiéramos dar a un niño, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién te puede ayudar en eso? El que Dios ha mandado como consolador está haciendo el mismo papel que Cristo hizo con sus apóstoles. Solamente que Cristo ya andaba en un cuerpo con sus 12 y el Espíritu Santo está en todo el mundo acompañando a todos los que claman a Él y deteniendo al maligno. El Espíritu Santo tiene que ver con tu obediencia. Si no hay obediencia, no hay Espíritu de Dios. Nunca va a venir a ti el Espíritu de Dios. Porque cuanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La persona que tiene el corazón duro, con la promesa que dice el Señor, que va a poner corazones de carne, el que tiene el corazón duro es el que no obedece. Y el que no obedece puede estar influenciado por el Espíritu que hoy opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Cuando tú empiezas a adiestrar a un niño a no obedecer, ¿qué estás haciendo? Lo estás entregando al Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, al mismísimo demonio. ¿Qué tienes que hacer con tu vida? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestra vida? Dice el Señor, cuando Él promete el Espíritu Santo, habla de eso precisamente, de ti y de mí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice el Señor así en el versículo 13, si me amas, guarda mis mandamientos. Es lo primero que te dice. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando Cristo dice otro consolador, quiere decir que Él estaba consolando en vida a los que con Él estaban.
Tanto que el apóstol del amor, le dicen al apóstol Juan, se recargaba en él y se consolaba. Cuando dice el Señor, rogaré al Padre y os dará otro consolador, quiere decir que Él es uno y el otro es otro. ¿Sí? Hermanito, le cuelgas, le separas y le vuelves a poner. Gracias. Bueno, sigamos. Sí. No, de ahí, de atrás el teléfono, de atrás el teléfono, de atrás el teléfono. Abajo está el cable, perdone. Exacto. Entonces, dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo vas a hacer no tropezar a un niño guardando los mandamientos? Porque tu ejemplo de guardar los mandamientos de Dios es lo que él va a ver para caminar con Cristo. Eso es lo que Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidas, porque ese es el reino de Dios. Cuando Dios llega a la tierra y hace comienza su ministerio y es bautizado, y entonces comienza su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Él te quiere acercar a su reino arrepintiéndote y dejando de pecar, cuando tú pones un ejemplo, mal ejemplo a un niño, lo estás alejando del reino. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidas. Quiere decir, con tu ejemplo, con tus palabras. ¿Cómo te atreves a hablar groserías delante de un niño? Ay, pues aquí que es un niño. Espera. Cállate, mocoso, cállate, escuincle. ¿Se acuerdan de esas cosas? No sabían ni de qué se trataba. El día de hoy tú sabes, porque el Espíritu Santo nos muestra que para no hacer tropezar a un niño tú tienes que guardar sus mandamientos. Entonces yo os rogaré y os dará otro consolador el Señor para que esté contigo para siempre. Dice Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Tú tienes que compartir con el Espíritu Santo, que es el consolador, que es como si fuera Cristo, para mostrar esa vida delante de los niños. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Cómo lo vas a hacer? Guardando sus mandamientos. Ahora, fíjate lo que estás viviendo. ¿Dónde estás viviendo tú en el mundo? La Escritura dice que el mundo está bajo el maligno. Y como aquí no hay purgatorio ni hay canchas terminales, el que no está en Cristo y muere, muere y se pierde. Eternamente sin Cristo, eternamente perdido. ¿Cómo la gente puede pensar como nosotros pensamos cuando pecábamos? Pues no le hace, cuando me muera me arrepiento. ¿Y a poco? Si nadie tiene la vida comprada. Entonces, buscar la comunión con el Espíritu Santo de Dios. La función del Espíritu Santo, te voy a decir, la función que tiene para contigo es tu ayudador, el que te cuida, el que te acompaña, el que lucha contigo y lucha por ti. Fíjate, dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, para que tú no hagas las cosas que tú quieras.
para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando tu carne está para pecar, el Espíritu está luchando contigo. No lo hagas, no lo hagas. Para, espera. Cuando tú estás viendo a un niño que es parte del reino de Dios y el Espíritu Santo te ayuda, te va a decir: no digas groserías delante de un niño, no le enseñes contenidos todos ahí mundanos y de perdición, cuídalo, fíjate lo que hablas delante del niño, porque es como si estuviera un pedazo del cielo, del reino del cielo, aquí en la tierra. Y mucha gente no entiende eso, que el ejemplo que nosotros demos a un niño, muchas veces de eso dependerá. ¿Por qué? Porque eso de la piedra en el cuello y tirarse al mar, dice la Escritura, habrá tropiezo, pero hay de aquel del que viene el tropiezo. Y muchos somos tentados para eso. Entonces no hay otra. Dice el Señor: si mi pueblo se humilla donde se predica mi palabra, yo iré desde los cielos, perdonaré, sanaré su tierra. Un niño es la continuación de la vida de otro ser humano. Si tú te arrepientes, te salvas, empiezas a romper la maldición de la muerte en tu familia. Porque dijo aquel hombre: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después los llevaron a todos, les predicaron a todos y todos se salvaron, esa familia. Quiere decir que ahí en la salvación está la ruptura de las maldiciones de perdición, cuando menos. Ya no quiero profundizar más. De la perdición, cuando menos. Que no se pierda. Decía mi hermana la otra vez: yo no voy a perder mi perdición, no voy a perder mi salvación por andar haciendo cosas. Y eso muchas veces se nos va de la cabeza. Que tú te mueras y te pierdas, solo, mira, ya. Pero que te pierdas y que todavía el Señor te reclame la vida de niños, que les pediste la salvación, está más peligroso. Por eso tenemos con toda la oportunidad, Dios me revela, es que acude al Espíritu Santo. Porque la carne es contra el Espíritu, pero el Espíritu es contra la carne para que tú no te vayas derecho con el pecado. Si no tienes el Espíritu Santo que te detenga, que luche por ti, que te diga: no, esto no hagas tropezar a un chavito, ¿cómo crees? Si no tienes ese amigo que te reclama, te dice, pues te vas derechito como cuchillo en la mantequilla. ¿Por qué tan importante entonces es el Espíritu Santo? ¿Por qué tan importante es concebirlo en el bautismo? ¿Por qué tan importante es reclamar su presencia en nuestra vida? Porque si estamos en pecado, dice la Escritura, ¿qué no sabes? Que el que accede a la petición del otro se vuelve esclavo. Esclavo para pecar o esclavo por amor para la libertad en Dios. ¿Por qué la gente trae obsesiones que no pueden controlar? Porque no es controlable una obsesión, una posesión demoníaca en la cabeza. Tú solo con tus propios recursos no vas a poder nunca. Es una idea fija que te vuelve a que vuelvas y que vuelvas y que vuelvas y que vuelvas al pecado. ¿Quién te libera de eso? Dice: ¿por qué lo bueno que quiero hacer no hago? ¿Y por qué lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago? Hallo que el pecado está en mí. Pero hallo que el deseo de hacer las cosas también está en mí, pero no el hacerlo. El último dice: ¿quién me librará de este cuerpo de Cristo? ¿Y cómo te liberas? El que confiesa y aparta alcanzará misericordia, pero el que oculta el pecado no va a prosperar. Tenemos que confesar, tenemos que apartarnos. Y yo decía el otro día, mucha gente religiosa que condena
al prójimo, porque peca. Sin embargo, dice la Escritura, el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces, si tú ves ahí en Juan, dice que el que me ama, mis mandamientos guarda. El amor va a hacer, no que te vuelvas cómplice, ni que lo apruebes, sino que la gente que llegue acá, donde tú estás, haya cometido lo que haya cometido, va a llegar a un lugar santo, pero si se arrepiente, aquí es su lugar. Aquí nadie lo va a juzgar, nadie le va a decir, nadie, nada. No somos quién. No somos jueces. Nosotros nos vamos a impartir la justicia ya está hecha. Dijo el Señor, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre. Ya pagó, ya se hizo justicia, ya se pagó el pecado. Y de juicio porque el demonio ha sido juzgado. Ya todo está claro. Entonces el Espíritu Santo es tu amigo, es tu ayudador, es tu consolador, no es tu enemigo. Es el que se pelea por ti contra la carne. Es el que te dice esto no. Dime tú entonces si no se necesitará la comunión con el Espíritu para cuidar el reino de Dios, que son los niños. Aquí cuando han venido niños a los estudios, se les hace estudios exactamente para niños. Y se trata de hacerle al niño acercar esto. Porque así dijo el Señor. No se los impidan. Entonces, ¿cómo es tan importante, no para los niños, sino para ti y para mí, que la comunión con el Espíritu, el cumplimiento de sus mandamientos, el orar, el reclamar, el decir, Señor, mi carne me está ganando, ayúdame, no quiero, ayúdame a renunciar, ayúdame a orar y a velar para que no entrar en tentación, ayúdame a resistir al diablo, por favor. Decía el Señor, la carne es débil, el espíritu es dispuesto, pero el espíritu se alimenta de palabra. ¿Qué tiene que hacer el niño para que su espíritu vaya adecuándose a la obediencia? Fíjate un razonamiento. Tú sabes, si eres hijo de Dios o quieres ser hijo de Dios, que la Escritura dice que el Espíritu es el que te va a convencer de pecado, justicia y juicio, no la persona, no yo. Por eso le dijo a Pedro, qué bueno que te lo reveló el Espíritu Santo y no te lo reveló la carne, cuando preguntó quién dicen que soy yo. Pero dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando a ti te revela el Espíritu algo, dices, Dios me quiere. Cuando tú quieres hacer el mal y no lo haces, es que el Espíritu está contigo. Cuando haces algo mal y el Espíritu te redarguye y no te deja dormir, dale gracias a Dios de eso, porque todavía el Espíritu está contigo. Porque hay gente que Dios lo entrega a mentes reprobadas, ya no les produce culpa nada. Contristaron al Espíritu tanto que el Espíritu se fue, y después ya los pecados los legalizan. No, pues es normal, hombre, o sea, no se puede dejar de pecar, o sea. Entonces, ¿por qué dice nuestro Señor Jesucristo que Dios nos va a salvar de nuestros pecados? No nos va a salvar en nuestros pecados. Si no se pudiera dejar de pecar, tú puedes dejar de decir groserías 2 minutos. Y si puedes 2, puedes 3. Y si puedes 3, puedes media hora. Y si puedes media hora, puedes 1 hora. Y si puedes 1 hora, puedes 1 día. Y 2 días, y 2 semanas, y años. ¿Se puede o no se puede? Entonces, ¿por qué dicen que no se puede unos? Porque no les asiste el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es tu ayudador. Es el que te va a liberar. Tú con tus propias fuerzas no vas a poder. Clama al Espíritu de Dios por tu libertad.
Así como el pueblo pecador, idólatra, de pronto clamaba, y Dios le decía al profeta, he oído su clamor. Por tanto, Dios iba con su misericordia y el perdón de sus pecados. Porque el pueblo clamaba de la esclavitud. ¿Por qué lo liberó de Egipto? Porque oyó él su clamor, el clamor del pueblo, de la esclavitud, del pecado. Pero cuando los quiso hacer entrar en una disciplina, ya se querían regresar a Egipto por carne. Y le decían al profeta, nos has traído aquí al desierto para morirnos habiendo tantas tumbas allá, de hambre y de sed. Ya estamos asqueados del maná. O sea, Dios te va a meter a un carril donde no vas a estar muy amplio, porque la puerta angosta es por donde va a entrar poca gente. Y la puerta angosta quiere decir que tú vas a entrar apenas solo. No vas a entrar con tus riquezas, con tus pecados sexuales, con tu nada. O entras solo o no entras. Entonces Dios te va a meter en un carril donde todo eso lo tienes que negar. Te tienes que negar, a fuerza se tiene uno que negar. Es una lucha. Por eso aquí dice el libro de Gálatas, el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. El que muere en pecado muere para siempre, eternamente sin Cristo, en un castigo eterno. Pero el que muere así es su decisión. Dios no es injusto. Dios ya puso lo bueno, ya te enseñó lo malo, y tu decisión es si sigues al Espíritu de Dios, si sigues consagrándote, si ya no eres cómplice de gente pecadora, si ya no participas en el pecado. Y en eso estamos tratándonos todos. Todos estamos en eso. Decía un pastor alguna vez, ¿cómo me vas a mostrar tus victorias si no tienes guerra, si no tienes lucha? Las victorias se dan después de la guerra. Pero si no tienes guerra, pues ten cuidado, porque entonces ya el diablo ya ni te hace caso. Ya me lo gané. Cuando tienes guerra, cuando estás contra la tentación, cuando luchas, cuando estás ahí, estás guerreando. No deseamos, ni por imaginación, que a nosotros nos llegue algo así como le llegó a Job, porque eso sí estaría. Y con lo poco que nos llega ya nos queremos suicidar. Ya queremos ir a emborracharnos y ya no vale la pena nada, ya me voy. No, hermano, el Espíritu Santo es el que te va a ti a consolar y te va a dar, con esto termino, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es la paz como el mundo la da, sino que la paz tuya estriba en que tú estás del lado del que todo lo tiene en sus manos, todo está controlado por él, nada se le escapa, y es el que te dice, donde yo estoy quiero que tú también estés, vengo pronto, voy a construir casa para ti. Por lo tanto, no te hagas tesoros en la tierra. No dependas de aquel que puede matar tu cuerpo, pero no puede hacer nada más. Teme al que puede matar tu cuerpo y meter tu alma y tu espíritu al infierno. El temor a Dios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el que teme es el sabio. Teme y se aparta del mal. Ese es el que hace ¿qué? Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde te salió la idea de que Dios te abandonó? Cuando te pusiste muy enfermo. ¿Dónde te salió la idea de que cuando ya estabas sin un quinto y casi sin comer, Dios te había abandonado? ¿De dónde salió la idea? Si el Señor dice que el Espíritu Santo no te va a abandonar nunca, va a estar contigo para siempre. ¿En dónde? En las buenas, en las medianas, en las malas. ¿Sabes qué hace el Hijo de Dios cuando le va mal? ¿Quién soy yo para que no me vaya así?
tú eres Dios. Así dijo Job, pues Dios dio, Dios quitó, yo ni sé ni por qué, pero sea su nombre bendito. Porque ni él se explicaba tanta cosa que le pasó, esas rasquiñas que le daban. Y cuando le apareció la compañera, que debía ser su compañera, que lo vio tan mal y le dijo, mejor reniega de tu Dios y muérete. Y el otro dijo, no, pues ¿cómo crees? Y después le fue multiplicado, ¿qué? Todo. Mira, si ahorita estás padeciendo algo, ten fe que Dios no te ha dejado. Que esto es pasajero, así como llegó se va a ir. Y que Dios, que tiene todo el poder, va a acomodar las cosas. Solo no dejes de humillarte a Dios y decirle al Espíritu, tú eres mi fortaleza. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo aguantar esto y puedo seguir y puedo no perder mi fe y puedo decir que Dios es mi sanidad y puedo decir que Dios es todopoderoso y puedo decir que Dios es mi amigo y que Dios está conmigo y que todo lo que venga, Dios no lo ha perdido. Él sabe y tiene un propósito. Pero dice Santiago que si tú no estás gozoso en todas las pruebas que pasas, date gozoso cuando pases por diferentes pruebas, porque de ahí saldrás victorioso. Amén. Amén. ¿Y por quién vas a salir victorioso? Porque tu amigo es el Todopoderoso, el que está deteniendo el mal en el mundo. Él está contigo. Si Dios contigo, ¿Quién contra mí? pero lo que pasa es que hay que tener fe. Y por eso Dios habla en su palabra, porque la palabra es la fe es por el oír y por el oír palabra. Entonces, si tú ahondas, escudriñar las escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna, métete más en las cosas de Dios, donde esté Dios, donde estén las cosas de Dios. Hazle como Cristo cuando era niño, que no saben que en los negocios de mi papá es donde yo debo de estar. Cuando otros niños a lo mejor andaban jugando canicas, o no sé, ¿no? Si existían ya las canicas, no sé. O el valero, o el trompo, o la patineta, o lo que tú quieras. Y el Señor a esa edad ya andaba con los sabios viendo a ver. ¿Qué no sabes tú? Que en los negocios de tu papá te es necesario estar. Dice escudriñar las escrituras, pero luego dice esta ley, día y noche meditarás en ella. Entonces, si tienes 10 minutos al día, ahora vele metiendo 20, 30, 40, 50, hasta que sea todo el día. Estés haciendo lo que estés haciendo. Espíritu Santo, ayúdame aquí en mi trabajo, tú eres mi Dios, dame permiso de hacer las cosas bien, dame todo el día. El Espíritu Santo es tu amigo todo el día. No se va a descansar y luego te deja y luego vuelve. No, Él te acompaña todos los días, todos los momentos de tu vida. Dice la hermana, cada que ora, la Escritura dice, clama a mí, ¿qué? Todo el día. Se nos va, que el Espíritu nos puede asistir. Y cuando estés en la prueba, cuando estés y resistas la tentación y te niegues, Dios va a ir sacando tu vida hasta que lleguemos a la meta de aborrecer lo malo. Buscar el bien, aborrecer el mal, no a la gente, el mal. Que de veras quieras algo que te gustaba antes y digas, no manches, ¿cómo me gustó esto no? Aborrecer el mal. Cuando tú aborreces el mal, entonces lo que haces es tener un ejemplo para que los niños aborrezcan el mal desde niños. Porque van a ver tu estilo de vida. Y el estilo de vida no se da desde las predicaciones, no se da desde la idea de los pastores, se da desde la convicción del Espíritu Santo cuando tú vas a hacer algo que aparentemente es bueno, pero luego te acuerdas que la Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y si no me conviene a mí, no le conviene al niño, entonces mejor me abstengo. Aún de cosas que aparentemente no son malas. Hasta ese grado quiere Dios que crezcas.
La leche espiritual, tu arrepentimiento, el abandonar el pecado, es lo que dice el Señor. A ver, tú ya deberías de saber más. Tengo que regresarte a los rudimentos de la fe. Arrepiéntete, deja de estar coqueteando con el pecado. Sí, Señor. Por eso digo, si aquí viene alguien que tú conozcas, que es el peor de los pecadores, aquí es su lugar. Que se ha ido para atrás 1, 2, 3, las que quieras. Este es tu lugar. Porque aquí no estamos aquí más que lo mejorcito de lo peor. Lo vil y menospreciado. Dios nos ha sacado de allí y algunos nos quieren seguir sacando. Pero no te dejes engañar por el demonio de que ya mejor es morir, de que ya no, ya ese no tiene remedio. ¿Y tú quién eres? ¿Yo quién soy? Que no tenga remedio. Solamente dice el Señor que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es lo único que no se puede perdonar. Pero el peor de los pecadores, el que ha ido a 1000 iglesias y no tráelo. Yo mismo estoy siendo tratado así. Pero hay una cosa que es verdad. Aquí dice el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. Y no me pueden a mí predicar y decir, Benito, es que te falta amor, porque le digo a las personas que hay que obedecer el mandamiento. Yo no encuentro otro amor, porque Dios al que toma por hijo lo azota. Y si yo no cumplo el mandamiento y no hago saber que hay mandamientos que hay que guardar y le permito a la gente el pecado, o a mí me lo permito, ¿qué estoy haciendo? Entonces la gente que no tiene carácter de Dios, pues mejor no le digo nada, porque no se vaya a enojar. Entonces me acuerdo, y lo vuelvo a decir, de Juan el Bautista, que por denunciar un adulterio le cortaron la cabeza. Pues uno, ¿qué se espera? Hasta ahorita no me ha cortado nada. No hay ningún problema. Pero vienen los ataques duros. Te van a masacrar. Dice el Señor, y los enemigos de tal van a ser su propia casa. No te puedes parar por la verdad, con todas tus debilidades. ¿Por qué? Porque te atacan. Y no, pues mejor, ¿para qué les digo? No, mejor así. ¿Y qué estoy haciendo? Enseñándole a los niños que mejor así. No le digas a nadie que está mal. ¿Por qué? Porque eso no es amor. Y entonces, ¿por qué dice el Señor aquí, si me amas, guarda mis mandamientos? Y la transgresión del mandamiento es pecado, y la paga del pecado es muerte. Y si estoy de cómplice con alguien que veo que está transgrediendo, voy a entonces hacerle para que cuando yo transgreda tampoco me digan nada. No. Aquí donde me veas me dices. Porque imagínate un niño, ahora sí que vivimos en México, un niño perdido por mi culpa, pues me pongo a temblar, hermano. Inclina tu rostro y vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque aún en nuestras debilidades, Señor, tú nos sigues exhortando, no nos has entregado a una mente de reprobación. Todavía, Señor, nos dices, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Y creemos en ti, Señor Jesús, en que tú en la casa de tu Padre has ido a preparar morada, y que todos aquellos que guarden tu mandamiento y tengan aceite en sus lámparas y estén alerta con el pecado, con el engaño de este espíritu que opera en la desobediencia. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias porque no nos has nublado el entendimiento. Tampoco queremos ser religiosos, Señor. Pero sabemos que el que te ama guarda tu mandamiento con amor y siempre
lo predicamos, y aunque estamos luchando con la carne por el Espíritu, y la carne lucha por llevarnos a la perdición, en esa guerra tú saldrás vencedor, Señor. Yo sé. No le hace lo que hayas cometido, no le hace lo que hayas pasado. Llévale tu pecado a Dios, llévale. Y el Espíritu Santo te ayudará a hacer frutos dignos de arrepentimiento y nos salvará. Y de esa manera podremos dar testimonio a los niños de gente verdaderamente arrepentida, de gente que con amor trabaje para el bienestar de los niños. Te bendecimos, Señor, porque has traído a esta niña aquí en este día, y a su abuelita. Bendice a Vicente donde esté, Señor, a mis hermanos aquí presentes, a Daniel, a Leti, a Mariana, a Argelia, a Elena, a Hugo, a Daniel. Bendícenos en el nombre de Jesús, Señor, y ayúdanos por el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para hacer tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Gloria a Dios.